A lo largo de estas clases hemos estado viendo, por un lado, eh, lo que el Espíritu Santo obraba en la vida de los creyentes, lo que el Espíritu también producía fruto, y en especial esta gracia, este regalo de Dios, que son los dones espirituales. Entonces, en, dijimos ya que en todos los pasajes donde se habla de los dones, ya sea el de Romanos, el de 1 Corintios, el de Efesios, siempre se lo compara, o Pablo tenía en mente la idea de hacer esa analogía entre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo, que, que es la iglesia. Entonces, hoy vamos a estar enfocados en lo que Pablo les enseñó a los creyentes allí en la iglesia de Corinto. Corinto, la iglesia en Corinto era una iglesia que tenía muchos dones, por lo que dice Pablo, pero también tenía serios problemas de divisiones. Si ustedes tienen allí la Biblia a mano, me gustaría que puedan abrir en el capítulo 1 de Primera de Corintios y que podamos leer el versículo 10. Primera Corintios 1, 10. ¿Alguien lo tiene a mano y quisiera leerlo? Sí, yo, pastor. Bueno. Os ruego, pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Gracias, Carlos. ¿Y por qué no, ya que estás, seguí leyendo el 11 y el 12? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefá, y yo de Cristo. Muy bien. Pablo estaba preocupado porque veía que la iglesia de Corinto tendría que estar caminando bien, una iglesia sana, una iglesia unida, una iglesia que debería haber tenido todas las condiciones para, para una consolidación y avance. Y sin embargo, él arranca la carta después de los saludos, directamente diciéndoles, hermanos, eh, les ruego que hablen un mismo idioma, que no haya divisiones, que haya un mismo sentir. Y dice, no puede ser que haya, eh, algunos de ustedes piensan, bueno, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, que era otro predicador con mucha elocuencia, otros decían, yo soy de Cefas, es decir, del nombre griego de Pedro, y, y otros tal vez más espirituales decían, nosotros somos de Cristo, no seguimos a ningún hombre. Bueno, eh, en definitiva, era una preocupación para el apóstol lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, y vuelve sobre el tema en el capítulo 11 y en el versículo 17 y 18. Primera de Corintios 11, 17 y 18. ¿Quién lo puede leer? Yo, pastor. Pero al anunciaros esto, que si
que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Muy bien. Duro en su carta el apóstol, porque les dice, bueno, vino hablando un montón de temas y justamente preparándose para enseñarles de la Santa Cena, comienza diciéndoles al explicarles o al hablar esto que sigue, la verdad es que no tengo nada para alabarlos, nada para decirles bueno, sino que estoy muy preocupado, dice Pablo, porque oigo que entre ustedes hay divisiones. Bueno, ese sería el marco previo. Luego habla de la institución, ¿no? Habla de la Santa Cena, de cómo tenía que ser. Y a continuación comienza en el capítulo 12 a explicar, o sea, es como que al final del 11 dice, bueno, las demás cosas las pondré en orden cuando yo vaya allá. Como que cierra uno de los temas de los que venían hablando, pero allí vemos que en el capítulo 12, 13 y 14 comienza ya con mayor énfasis en una enseñanza sistematizada de lo que él quería que los corintios supieran. Entonces, es allí donde él arranca diciendo, hermanos, Primera de Corintios 12:1, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es muy probable que, así como le habían informado que había divisiones, también le habían informado que había problemas con respecto a los dones o que le estaban preguntando cómo manejar. Porque, como dijimos antes, la iglesia de Corinto había sido como muy bendecida o muy agraciada con muchos dones y funcionando de una manera que llamaba la atención. Entonces, este capítulo 12 exalta la unidad de la iglesia y cómo, siendo una la iglesia, uno el cuerpo de Cristo, hay muchos dones, pero todo tiene que funcionar para sostener esa unidad del cuerpo, esa unidad de la iglesia. Así como el cuerpo humano, digamos, la iglesia también tiene esa unidad propia y es allí donde Pablo comienza a indicar que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y está compuesta de una variedad de personas con diferentes habilidades, con diferentes dones, y bueno, y hay que tener en cuenta todo eso, pero la iglesia, como cuerpo de Cristo, debe demostrar una unidad única y especial. Así que yo quisiera pedir si algún voluntario puede leer Primera de Corintios 12, desde el versículo 12 hasta el 30. Vamos a leer el resto del capítulo, del 12 al 30. Muy bien, Miguel. Adelante, Miguel Soriano. Sí, 12-12, ¿cierto, Walter? Sí, 12, del 12 al 30. Sí. Bien. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
y dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que nosotros son más decorosos no tiene necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procura Bien, pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. muy bien. Muchas gracias, Miguel. Entonces, al utilizar Pablo esta, eh, esta ilustración del cuerpo como para, para el uso de los dones, está describiendo cómo es esta interdependencia entre los dones y cómo, funcionando bien, tienen que producir unidad, tienen que hacer funcionar el cuerpo. Una de las cosas que por allí, tomando el ejemplo de lo que pasaba en Corinto, se ha criticado mucho a aquellos grupos tal vez más carismáticos, en el sentido de que eh, los dones llevan a, a divisiones en la iglesia, que los dones hacen que haya personas que quieran estar por encima de otras, o que los dones marcan jerarquías. Y, y la palabra, y este capítulo en especial, que está enfocado a los dones, le pone mucho énfasis acerca de cómo los dones espirituales, funcionando bien, como si fuera un cuerpo, eh, tienen que fortalecer y hacer valer lo que es la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia. Por eso yo acá les voy a compartir, quería mostrarles, bueno, el, digamos, pasando el título del estudio bíblico, repasamos una vez más la definición de dones, que no es una capacidad especial otorgada por el Espíritu Santo a cada creyente según la gracia de Dios. Es ese regalo de la gracia de Dios, pero es algo especial que se usa para el bien de los demás, para el bien común, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Cuando justamente un don o una persona usa el don
en vez de pensar en el bien común o en vez de pensar en el crecimiento de la iglesia, lo quiere usar en beneficio propio o le da lugar al orgullo o a engreírse porque piensa que tiene algo especial y no nos damos cuenta de que lo que tenemos es porque viene de Dios, es allí donde empieza a funcionar mal y a traer problemas. Siempre, siempre los dones tienen que estar dentro del ámbito de lo que es la iglesia, de lo que es la unidad de la iglesia y mantener esta visión de que somos un cuerpo y aprender lo siguiente, estas 5 verdades. Hay un texto que yo puse como central para el día de hoy, allí en 1 Corintios 12, 27, recién se leyó, pero elegí la traducción de la versión Dios habla hoy. Dice, pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Sobre el final vamos a volver sobre este texto, pero acá vuelvo a insistir, primero que somos parte del cuerpo, o somos el cuerpo de Cristo, y que cada uno tiene su función particular. No es que hay algunos que funcionan y otros que no. Solo funcionan algunos y los demás van todos colgados en el mismo tren. No. Acá dice que cada miembro, cada uno tiene una función y hay que cumplirla para que todo el cuerpo funcione bien. Entonces, el tema de hoy, como dije al inicio, tenía que ver con los dones espirituales y la unidad de la iglesia. Luego de haber hecho esta lectura de 1 Corintios 12, lo primero que tenemos allí en el apunte es que estos versículos del 14 al 16 nos hablan de que tiene que haber una participación mutua, es decir, no hay ninguna parte del cuerpo que exista para sí misma. Cada parte del cuerpo existe para el otro o existe para todo el conjunto. No puede haber, dice allí, un ojo que le diga, yo quiero ser todo ojo o todo oído, entonces no funcionaría así el cuerpo. Por eso, cuando Pablo habla de esto, está diciendo que en realidad cada don, así como cada miembro de esa analogía del cuerpo humano, cada don viene a ser una parte del conjunto. Y no hay un don que pueda ocupar todo, sino que es necesario que cada don y cada uno de esos dones contribuyan al conjunto, a todo el cuerpo. O sea, la clave de la unidad es entender que los dones son para la participación mutua. Nos debemos unos a otros y somos parte unos de los otros. Lo segundo que podemos encontrar allí, de estas 5 verdades que tienen que ver con la unidad y la armonía de la iglesia, es que para que los dones funcionen, para que la unidad se fortalezca, las varias partes del cuerpo tienen que reconocer su mutua dependencia. Sin el ojo, el cuerpo es ciego. Sin una mano, no puede funcionar bien. Sin un pie. Es decir, todos los miembros son útiles y dependen unos de otros. El bienestar general del cuerpo depende de las funciones especiales de cada parte. Entonces Pablo dice que así también la unidad de la iglesia se fortalece a través de la dependencia mutua de los miembros y sus dones. En algún momento también lo dijimos, es decir, en la iglesia o en el mundo, en el reino de Dios,
no hay llaneros solitarios. Yo no puedo decir, bueno, soy evangelista y me largo a ir por el mundo, a evangelizar el mundo y hacerlo como si fuera el único don y lo único que hace falta para conquistar el mundo. Hace falta que sea la iglesia, el cuerpo, el que avance y siempre trabajar en esta dependencia mutua. No todos podemos ser pastores, no todos podemos ser maestros, no todos podemos ser apóstoles, no todos podemos estar involucrados en intercesión, misericordia, ayuda, dar. Es decir, para eso hay diversidad de dones y Dios ha puesto un lugar para cada uno, pero Dios mira el cuerpo y Dios quiere que todo el cuerpo funcione bien. Entonces, allí en esos textos es cuando dice que ninguno puede decir que funcionaría solo, sino que si bien hay muchos miembros, dice el versículo 20, el cuerpo es uno solo y nos debemos unos a otros. Así que a eso se refiere Pablo como dependencia mutua y siempre lo va relacionando con cómo tienen que funcionar los dones, ¿no? La otra cosa que encontramos acá también, versículo 22 al 25, que también tiene que haber un respeto mutuo para que esa armonía se consolide, se fortalezca, para que funcione. Porque el respeto es un ingrediente esencial que hay que cuidar. Allí dice que puede haber partes del cuerpo que parecen más dignas y otras no tanto. Sin embargo, Pablo dice, todos tienen valor, todos tienen importancia, todos necesitan del cuidado y de la atención, para que no haya, vuelvo a insistir, desavenencia en el cuerpo. Así que para eso es necesario que haya respeto. En la iglesia no hay lugar para que una persona se sienta superior a otra por el don que tiene, por el ministerio que tiene, o que menosprecie el don que Dios le ha asignado a otro hermano. ¿Se acuerdan que la vez pasada dijimos que en esto de los dones, digamos, no solo que hay un ingrediente que sería la pasión que hay dentro de uno, o el temperamento, el carácter, también hay una medida que sería como una intensidad que también varía de una persona a otra. Es decir, hay hermanos que tienen un determinado don y de una manera muy intensa y que abarca mucho o que puede expandirse mucho. Hay dones que Dios los coloca en esferas fuera de la iglesia o en ámbitos que tal vez involucran a todas las iglesias de la ciudad y puede desarrollar de esa manera más grande. Pero eso no le da derecho a esa persona, a ese hermano, a menospreciar a uno que tal vez solo trabaja con los niños en una hora feliz, en una plaza del barrio, o aquel que trabaja con los pequeñitos en la escuela bíblica, o un hermano que está ocupado en visitar a una persona discapacitada y atenderla. Es decir, cada don vale para Dios, yo diría igual, es decir, como dice aquella parábola de los talentos, unos recibieron 5, otro 2 y otro 1 solo. Pero para el amo, para el dueño, para el señor de aquellos siervos, todos tenían el mismo valor y él esperaba de todos el mismo servicio. Entonces, esto de respetarnos mutuamente significa que hay que aprender a ser fiel en lo poco, porque se nos pondrá sobre más. Que nadie menosprecie porque uno tiene menos, porque otro tiene más, porque uno tiene un ministerio. Hay que acordarse de estar en el lugar
justo y haciendo lo que Dios quiere. Cuando escribía esto, me acordaba de una canción, una historia de Marcos Vidal, que habla de la historia de un payaso que era realmente cómico y que él hacía reír a multitudes en el circo. Pero el payaso no estaba conforme, él quería ser equilibrista, él quería subirse al trapecio y en la canción él va relatando todo esto y cómo le fue mal en su experiencia de trapecista y termina diciendo que, o terminó entendiendo por las malas que Dios lo había hecho de una manera especial y le había dado una gracia especial para que él estuviera gozoso y se sintiera útil en el lugar donde Dios lo había puesto y con esa gracia que le había dado. Entonces, eso tiene que ver mucho con esto de saber respetarnos y respetarnos a nosotros mismos también y respetar lo que Dios nos ha dado y entender que esa es la forma en que tenemos que servir a nuestro Señor. La otra cosa es el apoyo mutuo. Acá dice, versículo 25, en la segunda parte dice que todos los miembros son para que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Los dones funcionan en unidad, funcionan cada parte en su lugar, dependen unos de otros, se respetan, pero también se apoyan. ¿Se acuerdan que yo les decía que el otro día estuvimos viendo el don de ayudas? Y ese era un don especialmente que Dios ha levantado para ayudar a otros ministerios, para ayudar a que otros dones y otros ministerios puedan llevar adelante. Entonces, tal vez uno ve en la foto o en el anuncio de una determinada reunión, hoy va a estar predicando tal persona o nos visita tal hermano o tal pastor, evangelista, apóstol, y nunca se menciona el que se ocupó de buscarlo en el auto al aeropuerto, o el que maneja el sonido, o el que maneja las luces, el que sacó la foto, el que maneja multimedia, el que maneja las redes para publicar todas las cosas. Es decir, hoy por hoy hay un montón de ministerios que ayudan a otros y ese es lo que estamos hablando de apoyo mutuo. Ningún don por sí mismo puede subsistir. Lo dice Pablo al principio de lo que leímos hoy, de este pasaje. No existe la posibilidad de que sea todo ojo o todo oído. No, no puede ser todo pastor, todo profeta o todo maestro. La iglesia se compone de todos los dones y ministerios y de allí que tenemos que aprender a ayudarnos. Cuando uno sufre, todos sienten dolor, cuando a uno se le honra, todos se regocijan. Tenemos que aprender a preocuparnos unos por otros y eso va a producir no solo unidad, sino que la va a fortalecer. Y por último, cerrando esta mirada del capítulo 12 de Primera de Corintios con este título, ¿no? Los dones y la unidad de la iglesia, también tiene que existir el reconocimiento mutuo. Esto quiere decir que tiene que ver no con reconocer en el sentido de, como dije antes, el respeto mutuo, sino el reconocimiento de la tarea de cada uno, el reconocimiento y también el poder ayudarnos
el reconocer la tarea y el hacérselo saber, el poder alentarnos unos a otros y engrandecer o fortalecer ese don y el uso de ese don, realmente le da valor y hace que la función global de la iglesia vaya creciendo. Pablo termina allí diciendo, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos sanan? No. Es decir, dice, hay diferencias, hay diferentes dones, pero todos son importantes y cada miembro del cuerpo de Cristo es para el servicio de cada una de las demás partes del cuerpo. El pie no está solo para sostener. El pie también recibe bendición del corazón que bombea sangre para el pie, recibe bendición del cerebro que manda órdenes para que los músculos se muevan y lo movilicen. Es decir, cuando entendemos el lugar, la forma, el cómo, y estamos juntos y nos apoyamos mutuamente y nos reconocemos mutuamente, nos alentamos mutuamente, eso va a ayudar. Debe haber un reconocimiento mutuo de los dones y del servicio de lo que es la iglesia. Por eso las palabras de Pablo en el versículo 27 que pusimos al principio, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Eso asegura de que cada uno de los que han creído tienen un lugar significativo en el cuerpo. Y significativo para Dios, significativo para la iglesia, significativo para el conjunto. Hay quienes dicen, yo no hago nada, yo es muy poquito lo que puedo hacer, pero ese muy poquito en las manos de Dios puede llegar a ser realmente valiosísimo porque Dios le dio a cada uno una medida y en esa medida tenés que gozarte y tenés que decir, lo que tengo lo pongo en las manos de Dios, lo pongo a su servicio para poder ser de bendición. Yo anoté allí un párrafo cortito de un libro de Jorge Mitián que está allí en la iglesia y dice, el cuerpo humano es un organismo y un organismo es un sistema vivo. Tiene vida y unidad, crece. La iglesia no es una organización, sino un organismo, porque está viva, es una iglesia, tiene que crecer, es un organismo vivo. Entonces, en un organismo existe organización, pero determinada por la misma vida del cuerpo. Cada miembro del cuerpo ha sido colocado en un lugar específico y allí funciona. Entonces, esto es lo que, digamos, nos resalta este capítulo 12 de Primera de Corintios, que exalta el valor de los dones, pero también en el contexto de una iglesia unida. Así que todo lo que avancemos con respecto a los dones tiene que servir para fortalecer la unidad de la iglesia. Y para seguir avanzando, quería tratar de cada clase ir poniendo, hoy traje 2, pero la próxima creo que va a haber más. Es decir, quiero ir tratando de poner todas las definiciones y extendernos un poco en conocer qué significa cada uno de estos dones. Para la semana que viene, me gustaría que también lean
vuelvan a leer 1 Corintios 12, pero que también lean 13 y 14, porque son estos 3 capítulos los que Pablo le dedica al tema de los dones en la carta de 1 de Corintios. No sé si vamos a ver todo la semana que viene, pero me gustaría que ya los vayan leyendo y que por ahí, si surgen dudas o preguntas, las vayan teniendo a mano. Lo mismo de lo que dijimos la clase pasada, es decir, hubo alguien que después de la clase me escribió preguntándome, y está bueno, y también si alguno se quedó con dudas, aprovechen de utilizar la aplicación esta de Classroom, porque en realidad es como un grupo cerrado donde uno puede escribir y todos leen la pregunta y todos reciben la respuesta. De hecho, que yo puse ayer ahí el ID y el link del encuentro por Zoom, porque a veces me decían que dentro del grupo de WhatsApp se perdía el link. Bueno, ahí entonces en Classroom tienen el link ya guardado para que todos los miércoles es el mismo, así que no duden en utilizarlo. Pero bueno, continuando con dones que tienen que ver con el servicio mutuo, aunque son todos dones para servir y son todos dones que son de servicio mutuo, pero dentro de esto encontramos en la palabra un don más que se llama el don de exhortación. Ese lo tenemos mencionado en Romanos 12:8. ¿Se acuerdan? Allí dice Pablo que el que exhorta tiene que ocuparse en la exhortación, el que reparte, que lo haga con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, sería la primera mención de Romanos 12:8. La definición que está anotada allí es la que da Pedro Wagner en el libro de los dones espirituales, que ya les expliqué la vez pasada y por las dudas lo vuelvo a decir. Todos los demás libros de dones que hay, casi todos han tomado estas definiciones y ha tenido, aunque ese libro está hecho del año 86, creo, se ha mantenido en el tiempo la forma en que él lo fue escribiendo y bueno, muchos que han escrito ahora, más recientemente, vuelven a tomar estas definiciones. ¿Qué es el don de exhortación? Bueno, dice, es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de ministrar palabras de confortación, brindar consuelo, ánimo y consejo a otros miembros del cuerpo de tal manera que éstos se sientan ayudados y sanados. Un don clave, importantísimo, que es necesario que funcione y que funcione bien en la iglesia. Pablo se refiere a este como si fuera un don de animar a otros. De hecho, que hay traducciones de la Biblia que hablan de animar en vez de exhortar. En lengua castellana, el vocablo exhortación tiene también un sentido, digamos, como de disciplina, es un llamado de atención tal vez, una advertencia y que intenta persuadir a una persona a una determinada conducta. Este don, piensen ustedes, se puede ejercer de manera pública en la congregación o de manera personal, uno a uno. Es decir, allí está hablando Pablo en el Romanos 12, en el 7 dice, el que enseña, ocúpese en enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Muchas veces el mensaje de alguno de los pastores o de alguno de los predicadores de la iglesia apunta a traer ánimo o apunta a traer
una exhortación, un llamado de atención, a tener cuidado con determinadas cosas. Es decir, hay quien puede tener un don especial y cada vez que se para a hablar, trae consuelo, trae ánimo, trae confortación, o trae justamente una advertencia de algo que hay que tener cuidado. Uno de los casos más importantes que tenemos es la historia de Bernabé. Ahí me gustaría pedir si alguno puede leer Hechos 4:36. ¿Alguien que lo tenga y lo quiera leer? Yo, pastor. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Muy bien. Bernabé quería decir hijo de consolación, o hijo de exhortación, es la misma palabra, digamos, y tenía que ver con esta cualidad que podemos encontrar, porque Bernabé, que se lo conoció como alguien consolador, alguien que que tenía este don y esta capacidad especial. ¿Qué hizo Bernabé? ¿Se acuerdan? Bernabé lo buscó a Pablo cuando los apóstoles, nadie lo quería ver a Pablo, ninguno creía en su conversión y no lo atendían en Jerusalén. Sin embargo, Bernabé lo buscó, lo acompañó, lo ayudó, utilizó ese don que él tenía de consolación, de ánimo, de edificación, al punto tal que Bernabé lo buscó a Pablo. Fíjense, vamos un poquito más adelante. En Hechos, capítulo 11, versículos 22 y 23. ¿Alguien más que quiera leer? Así le damos descanso a Carlos. Yo puedo leer. No hay problema, pastor. Leo yo. Adelante, Evelyn. Capítulo 11, versículo. 22 y 23. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Muy bien. Bernabé fue enviado a Antioquía para ver qué estaba pasando y se regocijó y los exhortó y los alentó. La historia en el libro de Hechos cuenta que Bernabé lo buscó a Saulo, porque él lo había conocido y ya había estado con él en Jerusalén, lo buscó y allí comenzó ese ministerio en Antioquía que luego Pablo llamó a Saulo y a Bernabé y los hizo ir como misioneros, al punto tal que en un momento dado se pelearon por Juan Marcos, porque Juan Marcos se había vuelto y Bernabé se ocupó de Juan Marcos. Otra vez afloró ese don para exhortar, para corregir, para animar, para estar al lado y acompañar. La cuestión es que alguien dijo, un escritor, que si no fuera por Bernabé y su don de exhortación, hoy no tendríamos ni las cartas de Pablo ni el Evangelio de Marcos. O sea, Bernabé no nos escribió nada, no tenemos ninguna epístola de Bernabé, pero Bernabé con su don para exhortar, para animar, para consolar, logró
que Pablo saliera adelante y que fuera el gran apóstol que llegó a ser por la gracia de Dios, y logró que Marcos fuera el servidor que, si bien, se había eh, portado mal o había fallado en lo que Pablo consideraba, sin embargo, Bernabé lo restauró y logró que sirviera a Pablo y que sirviera al apóstol Pedro. Y allí fue que Marcos termina escribiendo su evangelio. Ahí veo una mano levantada. Victoria, sí, ¿qué quería preguntar? El, Yo, pastor, la expresión conforme surge de la Biblia y conforme yo la entendí siempre, la expresión exhortación es un llamado, es como advertir. Acá cuando leemos el versículo 23, a ver, ¿cuál es el que dijo usted, pastor, recién? De Hechos. Hechos 11, 22 y 23. Ahí está. Enviaron a Bernabé. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó. O sea, le llamó la atención, o digámoslo más suavemente, les recordó, subrayado en negrita y con comillas, a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Para mí fue la expresión exhortación, exhortar y llamar a mantenerse fiel en este caso, o a comportarse correctamente, o a, digamos, ajustarse a los dones que el Espíritu le ha dado a cada uno en el marco de los dones. Y hay muchísimos dones que dan cuenta de eso. El don, por ejemplo, el versículo cuando habla que nadie se crea más de lo que es, ¿no es cierto? Bueno, podemos exhortar a la persona que se cree más de lo que es. Y no es consolación. A mi modo de ver la expresión. Yo no sé si me puedo explicar. No estoy cuestionando la palabra, por favor. Estoy analizando la expresión en el sentido. No tengo el diccionario de la Real Academia, pero si leemos el diccionario estaría bueno sacarnos de la duda, salir bien de la duda cuál es el alcance de la expresión. Yo me comprometo a eso y a escribirlo. Por eso, entonces, allí tenemos en la hojita, yo puse algunos ejemplos. Como ocurre con otros dones, el ejercicio de la exhortación, y queda aclarado, queda bien, lo dije antes, la palabra exhortación es amplia. Nosotros tal vez la tenemos más restringida al uso del sentido de llamar la atención o hacer un llamado de un tirón de orejas o comunicar una directiva para que se haga. Sin embargo, la palabra en griego tiene también, digamos, el impulsar, el dar ánimo. La misma palabra que en algún lugar se traduce exhortación, en otra se dice animarse unos a otros. Depende un poco de la mirada de los traductores también. De todas maneras, en Colosenses 3:16, en Primera Tesalonicenses 5:11, en Hebreos 3:13, cada uno de esos textos, la palabra dice exhortando
llamarnos unos a otros. Bien puede ser esto de llamarnos la atención si hay alguien que está equivocado, pero también hay que tener en cuenta que a veces la exhortación, de una manera hecha sin gracia, sin esa gracia de Dios, termina siendo un golpe duro, termina produciendo daño en vez de producir la reacción o el cambio de actitud que tal vez uno esperaría. Por eso, si bien se espera que todos podamos ejercitar la exhortación de advertir, de persuadir, de hacer un llamado a un cambio, o traer una palabra de ánimo, de aliento. Entonces es allí donde hace falta, en algunos casos hay personas que lo hacen de una manera realmente distinta o de una manera especial, con una gracia especial de parte de Dios. De hecho que la misma palabra en algún momento se utiliza cuando el Espíritu Santo, el Señor Jesús allí en Juan, dice que va a venir el Consolador. Esa palabra, el Paracletos, que la raíz es muy parecida también a la de aquel que exhorta, significa el que camina al lado, el que corrige la dirección del que va caminando y lo encamina por el buen camino. Por eso es que de alguna manera también significa el que empuja, el que anima, el que motiva a seguir. Así que es como que tiene una amplia mirada, o una amplia, abarca muchas instancias. Como para cerrar esto, leo lo que dice el pastor Pablo Deiros en su libro de los dones, que el don de exhortación encierra al menos 3 ideas básicas, o maneras o vías de ministración. Primero tiene que ver con instar o amonestar a alguien para que siga un determinado curso de conducta en el futuro. Puede ser, como dijo la hermana Victoria, un llamado a un cambio o a mantenerse firme en algo, como lo que leímos recién. Ahí en el apunte van a ver, hay varios textos para tener en cuenta. Lo segundo tiene que ver con consolar o alentar a alguien en términos de alguna prueba que esté experimentando o que haya experimentado. Allí también tenemos 4 o más textos bíblicos que nos ayudan a ver esta posible interpretación del don de exhortación. Y tercero, tiene que ver con estimular o animar en general, a fin de que la gente pueda enfrentar las dificultades futuras que puedan surgir. Y allí tenemos el ejemplo de Bernabé, que él vio, se regocijó de lo que estaba pasando, pero los exhortó a que permanecieran fieles. Les dijo, muchachos, todo bien, pero acá hay que caminar parejito en esta dirección. Así que este es uno de esos dones que funcionan desde el púlpito, pero que también, y es muy importante que funcione persona a persona, que haya esa posibilidad de caminar al lado o de acercarse. En una allí en uno de los párrafos dice que una persona con el don de exhortación se preocupa por el bienestar de un hermano o hermana durante el tiempo necesario para ayudar a esta persona, luego de lo cual se dirige a otra. En la medida que uno va conociendo distintos hermanos en la iglesia, vas apreciando a aquel que por allí, terminada la reunión, se acerca, sabe acercarse a aquel que tal vez está
necesitando una palabra de ánimo, una palabra de consejo o preguntar cómo estás y no quedarse con el bien, sino vamos un poquito más allá. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo solucionaste esto? ¿Cómo te fue? Y, y se queda con la persona hasta estar seguro de que se va de la reunión, se va del encuentro eh, con una palabra de ánimo para volver a su casa a enfrentar el resto de la semana también. Es importante poder ejercitarlo y poder ponerlo por obra. Algunos piensan que es parte de los dones que debería tener el ministerio pastoral, pero no solo depende de los pastores. Hay maestros que saben exhortar, hay hermanos que con su servicio pueden también traer aliento, traer consuelo. Eh, no sé si está dentro de los dones, pero hay quienes se dedican a la visitación y en la visitación tienen que tener mucho de exhortación para que cada visita pueda tener un propósito y éxito en la tarea que se está haciendo. Una visita que sirva para corregir, para animar, para estimular, para traer aliento y para poder llevar ese consuelo de Dios a la persona que tal vez está pasando por un momento sumamente difícil. Muy bien, y lo último, hoy es un don que no figura en ninguna de las listas. Sin embargo, todos coinciden, todos los eruditos, no me incluyo, yo solamente trato de ir extrayendo cosas de lo que he ido estudiando, pero todos coinciden de que la intercesión podemos tomar el propio modelo de Jesús. Cómo Jesús oró allí en Juan 17 y oró no solo por él y preparándose para lo que ya venía antes de que lo tomaran prisionero y lo llevaran a juicio, sino que estuvo orando por los discípulos y estuvo orando por aquellos que iban a creer. O sea, él nos dejó ahí una oración intercesora. Pero luego, en el huerto, en Getsemaní, él ora por una hora y los discípulos se quedan dormidos. Vuelve a seguir orando y los discípulos se quedan dormidos. Y ya a la tercera vez dijo, bueno, muchachos, no, quédense tranquilos, ya esto no va más. Pero nos está mostrando esa capacidad especial, como dice la definición, que Dios le da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de poder orar por largos periodos de tiempo de modo regular y ver respuestas frecuentes y específicas a sus oraciones, en un grado mucho mayor de lo que se espera de un cristiano corriente. Si hiciéramos una pequeña encuesta o un relevamiento, cada uno de nosotros podría decir, y yo oro 5 minutos por día, 10 minutos, media hora. Es difícil encontrar quienes te digan, oro todo ese tiempo. Pero hay personas que le dedican mucho tiempo, hay personas que tienen una lista de oración, que les encanta que le pasemos motivos de oración, porque dicen, yo le dedico horas a estar orando por lo que le compartimos. Entonces, el pasar mucho tiempo en oración regular está bastante lejos de la posibilidad de muchos de nosotros. No solo del cristiano común, sino también de muchos ministros. Por el mismo desarrollo del ministerio, a veces el tiempo de oración es corto o uno tiene que decir, voy a separar específicamente este tiempo. Pero hay hermanos en la iglesia, hay personas que tienen un determinado don y disfrutan haciéndolo. Eso escribió un estudioso, Christian Schwartz, y dijo, el don de oración
pertenece a aquellos dones que no aparecen etiquetados como tales en la Biblia. Sin embargo, la experiencia demuestra que hay cristianos que tienen un poder especial cuando oran. Y aunque orar es un privilegio y un deber de todos los creyentes, los que tienen este don son capaces de pasar muchas horas orando intensamente y disfrutan haciéndolo. La intercesión es ese aspecto de la oración de petición en el que creyentes dotados por el Espíritu Santo hacen súplicas específicas a favor de otras personas. Y, y realmente es clave el don de, perdón, me había olvidado de pasarlo, el don de intercesión es clave para el resto de los ministerios. El intercesor va a estar orando por el pastor, por el maestro, por el que ayuda, por el que visita, por todos los ministerios de la iglesia. El mismo apóstol Pablo le pedía allí en Efesios 6, 18, a los creyentes decía, por favor, oren en todo tiempo, con oración, con súplica, y oren por mí, para que yo pueda seguir llevando adelante este ministerio. Si bien el apóstol Pablo oraba y pasaba horas orando, y dice que oraba por todas aquellas iglesias que él conocía, sin embargo, él mismo le está diciendo a los efesios, oren por mí, intercedan por mí. También encontramos este pedido de cómo Pablo oraba en Filipenses, en Colosenses, pero es Santiago uno de los que dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y es importantísimo que haya quienes, si sienten ese deseo, lo pongan en práctica y lo ejerciten. Es más, quienes tienen el don de intercesión deben procurar por allí conectarse, reunirse o poder obrar en cadena para que permanentemente se levante un clamor delante de Dios por la iglesia, por los ministerios, por la protección frente a los embates del enemigo. Es decir, el don te lleva a un ministerio específico que se trata de ir mucho más allá de solamente una reunión de oración o la oración que diariamente uno pueda hacer. Entonces, en casi todos los libros que leí, por lo menos 2 o 3 coincidieron en que hay muchas personas que descubren este don al final de sus días. Dice, cuando se jubilan de sus actividades y empiezan a orar, empiezan a separar tiempo y descubren que les encanta orar. Y dicen, ¿por qué no lo habré hecho antes? Bueno, tal vez porque no hubo quien les hablara de este don o no lo probaran o no lo buscaran con anterioridad. Entonces, hoy por hoy hay gente dentro de nuestra iglesia, hay hermanas que dedican buen tiempo a estar orando y realmente siento a veces esa tranquilidad de saber que hay intercesores a quienes yo les puedo transmitir cargas o pedidos de oración y que van a estar delante de Dios horas clamando por esas cosas y saber que ese tema está en las manos de Dios y que Dios está obrando conforme a la fe y conforme a la intercesión de estos grupos. Muy bien, hasta aquí llegamos hoy. Y se va poniendo interesante, vienen los dones tal vez más gordos, más con mayor fuerza dentro de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Tenemos también los dones especiales o, digamos, sobrenaturales en el sentido de milagros y otras cosas. Y bueno, todo eso lo vamos a ir viendo en las próximas clases. No sé si antes de cerrar, ¿hay alguien que quiera hacer alguna preguntita o quedó más o menos claro? Y si no, lo piensan y después escriben y nos consultan.
Bueno, Yo una cortita, en realidad una acotación, un pensamiento sí, que se me sí, venía, era que a veces a lo mejor uno ora, bueno, lo que tiene en su corazón, ¿no? Y estando en Cristo y todo, pero el intercesor ora lo que Dios ora, ¿no? No sé cómo decirlo. sí, Es como sí, que uno puede desear algo, pero el intercesor sabe lo que Dios quiere que pidamos por esa persona, o sea, como que le da en la tecla. exacto. Eso es lo que dice Romanos 8, 26 y 27, que a veces no sabemos cómo pedir, sin embargo, el Espíritu Santo acomoda, alinea eso porque Él intercede por nosotros. Y el que tiene el don de intercesión tiene entiende o percibe eso del Espíritu para clamar con intensidad y con alegría. Muy bien. De paso, les ruego y les recuerdo que estemos orando por Belén, que tiene la palabra del sábado con las mujeres, A así ver los que intercesores. bien. Bueno, Graciela Salguero, ¿quisieras terminar este encuentro orando? Oremos. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo que podemos dedicar hay veces cosas que nos apremian, tal vez no tenemos tiempo, Señor, en algunas otras cosas, pero tú nos ayudas a poder separar este tiempo para poder estudiar tu palabra. Gracias por el pastor que ha dedicado su tiempo también en esto para enseñarnos, Señor. Gracias por estos dones. Ayúdanos, Señor, tal vez no tengamos el don cada uno los que tú nos estás enseñando, pero ayúdanos, Señor, a poder ser solícitos en ayudar, en dar aliento, en interceder, Señor, por las personas, por las necesidades de cada persona, de cada familia de la iglesia. Gracias, Señor, porque tu palabra es tan eficaz, es viva, Señor, y cada día aprendemos más de ti. Te alabamos, Señor, porque dejaste tu palabra para que podamos aprender, para que podamos crecer y realmente entre todos poder ser y fortalecer el cuerpo de Cristo. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por todo en tu nombre. Amén.